de los Hechos. Hoy voy a traer un mensaje a toda la iglesia, especialmente a Fe Agrada a Dios y a aquellos que nos miran a través del internet, lo importante de lo que es la iglesia. Amén. Si hoy le preguntaran a alguno de ustedes, ¿qué conoce usted de la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia en la que usted cree o asiste? ¿Qué fuera su respuesta? ¿Qué cree usted o cómo cree que esta iglesia empezó? Obviamente muy pocos se dieran cuenta cómo empezó Fe Agrada a Dios y en qué año empezó. Fe Agrada a Dios se hizo el primer servicio en un garaje en 1988. ¿Ok? 1988 Fe Agrada a Dios dio comienzo bajo el ministerio del pastor Richard Mendoza. Pero después, hermanos, pasó cosas y yo empecé en esta iglesia en septiembre del año 1990. Pero esa es una poquita historia. Si le pongo a platicar no entro al mensaje. Pero ¿cuál fuera la respuesta suya? O bueno, vamos a ver algo. ¿Cuántos saben cómo empezó la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la iglesia? ¿Cómo comenzó? ¿Qué fuera la respuesta suya? Y en sí, ¿qué pregunta o qué respuesta usted le daría a la gente que le preguntan cómo empezó la iglesia? ¿Alguien sabe qué es la iglesia? ¿Por qué usted viene a la iglesia? La iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización humana. No es algo que el humano inventó. La iglesia fue establecida por Jesucristo mismo. Cristo fue el que estableció, fundó la iglesia que hoy existe. Algunas iglesias han salido por organizaciones, pero la iglesia de Jesucristo no la hizo una organización de hombres. La iglesia de Jesucristo fue fundada, establecida y puesta en la tierra por el mismo Jesús. La Biblia lo dice en el libro de Efesios, que Cristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia dice que Cristo cuida de la iglesia y la sustenta. La iglesia es de Jesucristo. Ahora, solo sabe que cómo se ha formado la iglesia del Señor, pero alguna gente no sabe cómo empezó todo. Pero hoy en esta tarde voy a predicar un mensaje a la iglesia del Señor. Yo creo que es hora de ponernos a pensar, a meditar si queremos que Dios haga algo en nuestra iglesia. Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios, que se dé cuenta de esto. Ahorita vamos ahí. Cuando alguien entra en el cuerpo de Cristo o es añadido en el cuerpo de Cristo, no basta solamente asistir a una iglesia, sino que tiene que ser parte de la iglesia y estar unido en la iglesia. La asistencia y la unidad son dos cosas diferentes. Hay gente que asiste a la iglesia regularmente, pero no está unida a la iglesia. Yo quiero que me escuche bien esto. A mí me gusta mucho cuando yo veo los equipos de fútbol americano. Antes yo no entendía, me puse a estudiar un poquito, a ver cómo le hacen y cómo entra. Pero yo soy uno de los admiradores de los entrenadores del fútbol americano. ¿Y sabe por qué? Porque ellos empiezan a reclutar jugadores para jugarlos, y los sacan de las high school, de los que juegan en la high school, y empiezan a prepararlos, y ellos llevan en mente agarrar lo mejor para poder meterlos a sus equipos. Oklahoma tiene un equipo en Norman, Oklahoma, los OU, los Sooners. Y el coach de ellos, hermanos, es un hombre que agarra pura gente seleccionada. Él agarra a entrar, pero hay algo que a mí me gusta de ellos cuando empiezan a trabajar. Ellos llevan esto en mente. Ustedes van a competir con otros equipos buenos, pero ustedes son los mejores. Y todo lo que se necesita es que ustedes trabajen en equipo, en unidad, que caminen todos juntos y lleven la meta de ganar un campeonato. Cuando yo miro eso, yo me doy cuenta que en esos equipos hay una unidad. Tiene que haber una unidad si quieren lograr algo. Yo me di cuenta que en las cosas de Dios no es nada nuevo eso. Al estudiar la Biblia, yo me doy cuenta que Dios nunca, pero nunca ha perdido una batalla. Jesús dijo, mira, no necesito toda la gente, nada más dos que se pongan de acuerdo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo hago las cosas cambiar. La Biblia me enseña que cuando Dios iba a acabar con Sodoma y Gomorra, fue con Abraham, y Abraham empezó a interceder para que no se hiciera así y así. Empieza a hablarle, pero tuvo que haber alguien en la tierra que le mandara o le pidiera a Dios que no fuera injusto. Y mira esto, alguien que se tuvo que unir a Dios y Dios detener para poder sacar a aquel justo de ese lugar. Yo me atrevo a creer, escúcheme, ese soy yo.
Pero yo me atrevo a creer que si Abraham le hubiera dicho, Señor, y si hubiera uno solo justo, ¿destruirías ahí? A Dios le gusta que nosotros intercedamos por la gente, por los demás, por los que se pierden. A Dios le encanta. Hermano, el mundo no lo va a hacer, lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que interceder, o de otra manera la ira de Dios va a caer a este mundo. Pero yo estoy seguro que si nosotros como creyentes, si estamos en la iglesia, y si la iglesia hace algo, Dios detiene más tiempo para que la gente venga a ser salva. ¿Cuántos dicen amén? Dios tuvo que hacer algo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Hechos. El mensaje se llama a la iglesia que nació en unidad. La iglesia tiene que tener unidad. Podrá haber bonitos nombres en las iglesias, podrá haber buenas iglesias, buenos edificios, pero si no hay unidad no va a lograr nada. Capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo dice? Unánimes. ¿Y qué más? Juntos. Diga conmigo, unánimes y juntos. ¿Cómo empieza la iglesia del Señor? Oiga, escúcheme esto, por favor. Después de que el Espíritu Santo llenó el lugar y los que estaban en ese lugar, da comienzo la iglesia de poder de Dios moviéndose sobre la tierra y en la tierra. Usted empieza a mover, hermano, empieza a leer el libro de los Hechos y cuando una iglesia, el Señor derrama de su presencia, hay muchos espectadores afuera que quieren ser participantes de lo que está sucediendo adentro. ¿Me oyó? Oye, porque mire, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que empezó, se derramó, cayó la presencia de Dios como un fuego y empezaron todos a hablar en otras lenguas y se empezó a derramar el Espíritu Santo en la iglesia. Los que estaban afuera empezaron a oír: ¿qué tienen estos locos? Y empezaron a ver cosas maravillosas y decían: oye, ¿qué pasa? Y cuando le dice la palabra de Dios que Pedro empieza a predicar un mensaje lleno de Dios, del Espíritu Santo, y empieza el mover de Dios. La iglesia de Dios empezó en unidad y la iglesia de Dios terminará en unidad. Aleluya. La iglesia que no esté unida no va a lograr lo que Dios quiere hacer con ella en esta tierra. Pero escúcheme esto: hoy en día la iglesia quiere ver milagros. Hoy en día quiere ver cosas que sucedan en la iglesia. Nosotros miramos tanta queja de por qué no se hace así, por qué no hacen esto. Pero le voy a decir algo: cuando uno se une a lo que Dios trae a la iglesia, el enemigo llamado Satanás, el padre de toda mentira, porque así lo describe la Biblia, también lo describe como alguien que fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Satanás está vencido, pero como es padre de mentira, él quiere mentirle para que usted se desligue de la unidad de la iglesia. El diablo usa mentira para desligar la unidad. El diablo ataca a personas que no quieren la unidad. Escuche esto: la Biblia dice que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él muere, el diablo pensó que Cristo ya había muerto y había acabado con toda la humanidad. El diablo se enseñoreaba de la humanidad. El diablo era el padre de toda la humanidad porque él había vencido. Pero cuando Cristo muere y resucita al tercer día, la Biblia me enseña a mí que Cristo lo desafió, lo acabó, lo determinó. La Biblia describe que tenemos un enemigo vencido, derrotado. No puede con la iglesia, simplemente que él usa su táctica llamada mentira y empieza a meter las mentiras para desligar a la iglesia de lo que Dios quiere hacer. Escúcheme, por favor. Le diré algo: la gente que más estorbó a Jesús en el ministerio cuando él estaba ministrando no fueron los santos hombres, fueron la gente religiosa, la gente que no estaba conforme como Jesús hacía las cosas que el Padre le mandó que hiciera. Y hoy no somos nosotros excepto de esa gente. Pero le diré algo: Jesús dijo que cuando él empezó a conocer los pensamientos de estos hombres, él empezó a mirar y se dio cuenta, hermano, que ellos pensaban mal de él. Dígame algo, por favor: ¿qué persona en su juicio cabal no quiere ver el bien del otro? La Biblia dice que los religiosos, cuando empezaron a ver que Jesús hacía milagros, vaya conmigo al capítulo 12 del libro de Mateo. Cuando la gente empieza a ver que Dios empieza a hacer algo, empiezan a maquilar cosas que nomás no honran a Dios. Capítulo 12 del libro de Mateo.
Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. La gente que más estorbó a Jesús en su ministerio fue la gente religiosa. Dígame, ¿en qué juicio cabal no quiere alguien el bien de los demás? ¿Usted ha visto cuando a alguien le pasa algo bien horrible y dice, mire, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo? ¿A ustedes han oído esa frase? Tal vez ustedes la han dicho. Pero le voy a decir algo, cuando la gente religiosa, eso no es de corazón, es de labios nomás. Porque cuando uno mira que una persona es beneficiada, a mí me da gusto. Hace años atrás yo le decía, Señor, yo no quiero ser una persona que yo me moleste porque alguien sea bendecido. A mí me gusta ver bendecida a la gente, porque eso da testimonio que Dios está con ellos. A mí me gusta ver cuando Dios hace maravillas en la gente, porque eso da testimonio que tienen a un Dios grande. Pero la Biblia dice lo contrario de los religiosos. Capítulo 12, ¿verdad? 12 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios, el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios por Belcebú, sino por los príncipes de los demonios. Híjole, qué tremendo, vea cómo se atrevieron a decir eso. Dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora, pare ahí tantito. Primero dice la palabra de Dios que los fariseos, cuando estaban oyendo, mira, si usted se da cuenta, ellos discutían porque la gente era sanada. Y ellos no podían soportar eso porque ellos eran fariseos, hombres de años dentro de la iglesia. Hombres que estudiaban las escrituras. Hombres que querían que la ley se llevara a cabo tal y como era. Aunque ellos no eran hacedores ni participantes de ella, querían parte, pero parte no. Y estos hombres estaban nomás mirando, ¿y cómo puede ser posible que apenas Jesús aparece en la escena y empieza a hacer milagros, y ellos con tantos años no tenían milagros? Entonces ellos dijo, no, esto no está bien, nosotros somos más santos, y este llega aquí ahorita y hace milagros. Y dice la palabra de Dios que eso no le gustó. Le dijeron, no, a mí se me hace que esté hecha de demonios por Belcebú. Y al oír esto Jesús, la Biblia dice, oye, párenme tantito, miren lo que dice. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Híjole, ¿cómo pues permanecerá su reino? Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echará vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí le va, ¿están listos? El Señor Jesús les estaba diciendo algo bien importante. El énfasis de esto es que Jesús les está hablando, cuando hay división dentro de algo, no se avanza hacia el propósito por el cual fue creado, formado alguien. Si una organización tiene división, no va a permanecer. Si un equipo de fútbol no está unido, siempre va a perder. Si una iglesia no está unida, nunca va a lograr maravillas. Cuando una iglesia está por empezar y a florecer cada día, tiene que haber unidad. Cuando el diablo sabe, porque escúcheme, en el reino de los cielos se anuncia, fe agrada a Dios se abrió, va a ser un impacto en la ciudad de Oklahoma y todos alrededores. Los diablos oyen y ellos van a querer estorbar a los miembros de fe agrada a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Empezando a meter división. La división no viene del Padre, la división la trae Satanás. Escuche esto, yo estaba mirando esto y dije, Señor, qué tremendo. Jesús dijo, todo reino, gobierno es dividido, en sí mismo es asolado, destruido, arruinado, desintegrado. O ciudad o casa contra sí misma no va a permanecer. Yo creo que aquí cabe la iglesia también, iglesia. Yo creo que sí.
Fue el mismo que Jesús que dijo que su iglesia no prevalecerá las puertas del Hades, del mismo infierno. La iglesia del infierno, el infierno no puede contra la iglesia de Jesucristo. No puede. Cuando la iglesia se levanta y se une y empieza a pasar, puede suceder lo que pasó en Hechos 2. La gloria de Dios puede descender, el Espíritu Santo puede bajar y moverse de una manera hasta que los niños empiecen a profetizar, las hermanas profeticen, los hombres profeticen. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés le fueron a avisar y le dijeron: allá están unos profetizando, él le dijo: quisiera que todos profetizaran. Porque hay algo, iglesia, hay algo, Dios quiere hacer algo. Pero hay algo que yo quiero que se dé cuenta cuando entra la división, cómo llega. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este fue Jesús el que lo dijo. Yo no lo dije, ya estaba en la escritura. ¿Sabe una de las cosas? Yo quiero que antes de que miremos cómo es, por qué ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte que la Biblia habla? En su casa, usted es el hombre fuerte. En la iglesia hay alguien que tiene que ser fuerte. ¿Sabía usted eso? Mira, hay hogares desordenados. Hay hogares que no pueden prosperar porque está atado el hombre fuerte, el sacerdote de esa casa. Escuche, yo estaba mirando esto y yo dije: ¿y cómo empieza la iglesia? El diablo va a usar miembros débiles, fríos, descontentos para poder usarlos, y ellos, con su espíritu descontento y frío, débiles, hablan palabras que desaniman a los que creen en la verdad de la palabra de Dios. Cuídese. Cuídese con sus conversaciones. ¿Con quién platicas? ¿Qué son sus pláticas? Dice la palabra de Dios: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones empiezan a meter división. Dice la palabra de Dios, dice: ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Cómo puede el diablo robarle los bienes a la iglesia? Fácil, fácil. Cuando uno está encargado, puesto por Dios en una iglesia, el diablo quiere atacarlo. Hay mucha resistencia. La Biblia me dice a mí que cuando Moisés tenía una guerra y él estaba ahí llegando, dice la Biblia que había 2 hombres de su lado. ¿Se acuerdan? Y esos hombres estaban mirando a Moisés. Que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Y entonces dijeron: ¿te fijaste? ¿Te fijaste? Cuando nuestro líder baja las manos, perdemos. Hagamos algo. Los 3 juntos se pusieron de acuerdo. Moisés se cansaba, sus manos levantadas. Entonces, ¿qué hacemos? Buscaron unas piedras, hicieron que sus brazos descansaran sobre las piedras para que no perdieran, y así ganaron la batalla. Cuando hay unidad, hasta el más pequeño detalle se cubre, porque hay una victoria que tenemos que ganar. Cuando hay un hogar que está pasando pruebas, hasta lo más pequeñito se tiene que unir. Porque el hogar tiene que salir adelante, iglesia. Nosotros tenemos que salir adelante. La iglesia tiene un propósito en la tierra. Fe agrada a Dios, tiene propósito en la ciudad de Oklahoma City. El diablo sabe de antemano que la iglesia Fe agrada a Dios tiene propósito de Dios. Por eso hay resistencia. Yo creo que hoy en este día el gran mover de Dios para nosotros está a punto de llegar. Cuando yo estaba oyendo a la hermana Lanet Hagan hablando, algo pegó en mi corazón. Escúcheme, yo estaba sentado y escribiendo, cuando el Señor me dijo: enséñale a la iglesia que no son del mundo. Lo que usted oyó en la mañana, eso me salió ahí cuando yo estaba sentado.
Yo lo empecé a escribir. Y el miércoles yo no vine a la iglesia, andaba un poco cansado, fatigado, y me quedé en mi casa. Y cuando yo me encierro en mi oficina a trabajar, hermanos, el Señor me dio un mensaje y el miércoles mismo yo lo acabé. Y yo pensaba todo el día, el miércoles, el jueves en el día. Yo le decía, Señor, qué tremendo. ¿A qué nos aferramos nosotros aquí? El Señor dijo, yo no puedo hacer maravillas si el pueblo no se santifica. Y si el pueblo no se santifica, mientras que el pueblo no se santifique, no podemos vivir en unidad. Ahora escuche algo. Yo dije, Señor, qué tremendo. Hay una parte, y la Biblia lo dice, Deuteronomio capítulo 32. Hay una palabra que Moisés estaba cantando el canto a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 32. Y en ese canto Moisés le da gracias a Dios y cuenta las maravillas. Pero hay algo que él dice en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Mire lo importante que es la unidad. Dice la palabra de Dios, el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 30. Y note, no se necesita mucho para echar en corrida a 1000. Dice, ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca en los que los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Yo quiero que pare un momento y cada uno mire para acá la pantalla. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Cómo es que Moisés expresaba eso en su canto? Yo estaba en esta semana estudiando esto y el Señor, qué tremendo. El Señor me dijo, mira qué tan importante es cuando el pueblo se une. 1 puede echar a correr 1000 y 2 a 10,000. Ahora, no tenemos una guerra nosotros contra carne ni sangre, pero hay espíritus que vienen a atacarnos. Pero un hombre lleno de Dios, el diablo le tiene miedo. Cuando se juntan 2 llenos de Dios, un ejército corre delante de ellos. ¡Uy! La Biblia dice que Moisés dijo, ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Escuche, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. O sea que en la unidad Dios se une con ellos. Escuche. Dice la palabra del versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. El fundamento grande de ellos no es como el de nosotros. La roca es donde la iglesia fue fundada. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia de Cristo está bien fundado. No se puede mover fácil. Nadie la puede mover, ni el mismo diablo con todos sus ángeles caídos podrá contra la iglesia de Cristo. El diablo tiene miedo cuando la iglesia empieza a agarrar su estructura, empieza a formarse, empieza a acomodarse. Cuando la mano le dice al pie, yo te necesito. Cuando la mano le dice al ojo, déjame oír. Cuando el oído mira porque el cuerpo no vaya a caer. Cuando la iglesia está unido, el diablo tiembla porque sabe que algo grande va a ser Dios a través de esa gente. Algo está sucediendo, iglesia. Algo está sucediendo. La señora Lynette Hagin dijo algo. Dios le dio una palabra a mi esposo y dijo, en este año va a haber un crecimiento, ensanchamiento de la iglesia, y esto lo está por acontecer, iglesia. Cuando ella empezó a decir eso, yo dije, Señor, yo creo que fe agrada a Dios es de eso. Antes de que yo fuera al Rema, estaba el pastor Jerry ahí en la casa cenando. Y cuando él estábamos ahí cenando, me dijo, José, quiero decirte algo. El Señor nos ha enseñado a nosotros que Dios va a hacer algo en este año. Prepárate. Y yo le conté que yo quería extender la iglesia, hacer todo eso. Me dijo, prepárate. Dios quiere hacer algo. Va a haber iglesias que van a alcanzar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo voy a Rema y cuando yo estoy ahí sentado, la pastora Lynette Hagin empezó a dar esa parte. Yo le dije, Señor, no cabe duda, algo se está moviendo en la atmósfera espiritual.
Dios quiere y está buscando hombres y mujeres que se unan a una visión. Dios es un Dios de visión. Dios no es un Dios ciego. Dios mira más adelante de lo que nosotros queremos o no estamos viendo. Dios quiere hacer algo en la iglesia. La iglesia tiene que darse cuenta. La iglesia de Jesucristo nació unida y va a terminar unida. Cuando Cristo venga por la iglesia, la va a encontrar unida. Obviamente va a haber iglesias que no van a estar unidas, pero van a batallar y algunas se van a cerrar. Pero escuche, le dije, Señor, qué tremendo. Algo tiene que hacer. Hay un gran desarrollo, un gran aumento en la iglesia que se va a extender más. Lo tremendo de esto es que no todas podrán gozar de esto. ¿Por qué? Porque no están en un mismo sentir. El diablo ha logrado meterse en algunos para desanimarlo. Y en verdad yo voy a hacer lo que esté de mi parte. Y yo necesito gente que se una conmigo a creer que Dios tiene algo para esta iglesia en este tiempo. A mí me duele cuando yo miro que pasan los días, pasan la semana y la gente en un momento, el día último todos estábamos emocionados, estábamos, Señor, yo quiero, Señor, amén, gloria a Dios. Y cuando Dios va a hacer algo, hermano, Dios quiere ver que en ti haya una emoción. Dios también tiene emociones, Dios nos puso emociones. Entonces esa emoción que nos pegue y empiecemos nosotros a llevar, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo no creo en un Dios pasivo. Yo no creo en un Dios que no hace nada. Yo creo en un Dios que hace diferente cosa cada día. Yo creo que Dios quiere el mover de Dios en su iglesia. Pero la iglesia tiene que estar unida. Tiene que empezar a caminar y sentir el mismo uno con los otros. Yo le voy a decir algo. El diablo se ha metido a desanimar gente. Lo puede ver en los hogares. Hay hogares desintegrados. En la iglesia se miran ejemplo, pero sus casas están desintegradas internamente. Hay mucho problema. Pero en la iglesia es otra apariencia. Se necesita que ese hogar se una al Señor. Yo me di cuenta de algo, escúcheme. Hay que pagar un precio. Para que algo suceda hay que pagar un precio. Estar creyendo que lo que Dios va a hacer y lo que le da el pastor, lo que le da Dios a su pastor. Claro. Los hermanos católicos se están doliendo ahorita porque el Papa ha renunciado. Y todos están uniéndose a buscar la voluntad de Dios. Están dolidos. Cuando al líder le pega el enemigo, todos duelen. Cuando los apóstoles empezaron a ver, dice la palabra de Dios que en la iglesia había una multiplicación. Que se añadían cada día los que iban a ser salvos. La unidad en la iglesia primitiva estaba tremendo, iglesia. Estaba sucediendo algo estaba pasando, hermanos. El mover de Dios se hacía cada momento y sucedían milagros y pasaban, y a causa de los milagros vino persecución. Y los mismos sacerdotes le dijeron, te prohibimos que hables en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que seguir haciendo eso. Y dice la Biblia que ellos se juntaron y le dijeron, Señor, mientras que tú te mueves haciendo milagros, Señor, danos esa valentía para seguir predicando. Ellos no se podían callar, iglesia. La iglesia del Señor no puede callarse. Hoy en día la iglesia del Señor tiene que predicar en las buenas, en las malas. Aunque usted no quiera, hay que seguir predicando. Hay gente necesitada, hermano. Hay hogares desintegrados, familias que están doliendo, enfermos que se están muriendo. Alguien me dijo a mí, pastor, me gustaría que Fe Agrada a Dios fuera como la iglesia del apóstol Maldonado. A mí me encanta, hermano, ver esos hombres. Pero yo le voy a decir algo. Esa iglesia paga un precio junto con su pastor. Yo leyendo libros de él me di cuenta que hay un secreto que usted no sabe. Que cuando él está predicando, hay unas hermanas allá orando. Metidas allá orando. No están en la escena. No están asentados ni mirando lo que mira este hermano. Allá están escondidos, reprendiendo demonios, atando obras del enemigo. Algo está pasando. Ese hombre hace el trabajo. Ahí tiene un equipo preparado para que pueda estar intercediendo por él. Y cosas suceden.
Oye, todos estuvimos en Miami en octubre y yo me quedé sorprendido, hermano. La arena donde hacen el premio Lo Nuestro, ellos no lo llenan tanto como este hombre. Este hombre tuvo los 2 o 3 días 15,000, estaba lleno, estaba derrotado todo ese lugar. 15,000 personas en cada servicio y llegábamos a meternos ahí. Oye, mi hermano, cuando alguien tiene 15,000 personas oyendo, tiene que tener algo de Dios. Iglesia, esto se puede mover y hacerse grande, pero tenemos que unirnos. Todos queremos las spotlight que nos miren. No, Señor, nosotros, hay hombres que se tienen que meter a orar allá debajo de aquel cajón y no salir hasta que la gloria de Dios baje. Tiene que haber hombres y mujeres conectados a la presencia de Dios. Hermano, esto no es de hombre, esto es de Dios. Señor, amén. Mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando a mí el Señor me habla y me dice, tú vas a ser pastor, yo le dije, Señor, ok, dime dónde. Y él me dijo, en Fe Agrada a Dios. Le dije, no, Padre, ahí no, Señor, ahí no. Yo tenía, ahí había gente, hermanos, de años más que yo en la iglesia. Yo no quería, donde menos quería hacer era aquí. Y el Señor me dijo, mira, yo te voy a estar contigo. Hermano, los primeros días fueron tremendos. Yo he mirado la gloria de Dios moverse. Yo creo, hermano, que el llamado que Dios me lo dio a mí, que me dio a mí, hermano, hace años atrás, está en mi corazón. Pero lo tremendo de esto que Dios hace, escúcheme, es que el trabajo no es mío, no solo. No es mío. Para que no diga José Mejía mañana, mira todo lo que he hecho. Así le pasó a Salomón. Así le pasó al rey David. Cuando David estaba bien próspero, se salía y miraba, wow, tengo valiente. Dice que una ocasión le dijo a aquel, ven para acá, ve, cuéntame todo el ejército que yo tengo. Y él le dijo, no lo hagas, no lo hagas, mi señor, no hay necesidad, Jehová está contigo, ve, cuéntalos. Y él le dijo, Señor, no, ve, cuéntalos. Y se fue. Y Dios le manda al profeta a este hombre. Y le dijo, ¿sabes, David? Por lo que has hecho, Dios se ha molestado contigo. Porque su brazo se apoyó en lo que tenía y no en lo que Jehová hacía. Dijo, ahora Dios te ha mandado 3 males. En otras palabras, porque se te haya subido. Escoge tú el cual que quieres que venga. 3. Si tú quieres caer en las manos de tus enemigos por 3 días, el Señor te lo da. 2, quieres que venga una pestilencia y empiece Dios a acabar con todo. Decía, Señor, yo pequé, Padre, y empieza, hermano, quieres que venga una hambre. Escoge. Y él le dijo, mira, que yo caiga mejor en las manos de mi Dios que en las manos de mis enemigos. Y empieza el mal, porque en la cabeza del hombre pensó, todo con este ejército que yo tengo, venzo a todo. ¿Sabe por qué Dios no le da todo a un hombre? Porque el hombre se le sube la cabeza. Se le sube. Dios dice, tienes que darte cuenta que tú necesitas a ella, a él, a ella, a él. Necesitas que sin ellos tú no puedes trabajar. Esto es algo que se conecta a todos. Somos todos o nadie. Y yo empecé a mirar y dije, Señor, qué tremendo. Tenemos que dejar ser instrumentos, tenemos que dejarnos ser instrumentos para que Dios nos use. Cuando usted no es instrumento de justicia, es instrumento de injusticia. Y cuando eso pasa, iglesia, entonces nosotros abrimos para que el enemigo venga y ate al hombre fuerte. Como humano yo me canso. Yo le dije a mi esposa el miércoles, vete a la iglesia y yo voy a descansar. En realidad no descansé, me senté en mi oficina a estudiar y a acabar lo que iba a hacer. Pero yo quería estar solo en mi oficina trabajando. Yo me senté allí, yo dije, tremendo, y empecé a estudiar. Después de que yo acabé, fui, me acosté y descansé, y al otro día ya tenía ganas de trabajar. Hermano, hay un tiempo donde usted se tiene que esperar, uno se tiene que salir de todo este ambiente que hay. Y entonces yo decía, Señor, qué tremendo. Porque cuando una persona ataca al líder, hermano, y empieza a poner en duda, en cuestión, en tela de juicio, el llamado, la integridad, entonces es cuando el enemigo empieza a atacar. Yo no le tengo miedo a los desafíos ni a los problemas, le tengo miedo a un cristiano frío. Porque un cristiano frío afecta mucho.
Yo no le tengo miedo al diablo, hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino aquella mujer endemoniada que estaba aquí parada? Y me miraba y me miraba. Por un momento mi ser tuvo un poquito de miedo, pero me acordé, le dije, no me va a asustar. Y empecé a hablarle y a reprender todo ese demonio y se cayó. Humanamente, hermano, llega la debilidad, pero te acuerdas que no eres tú, es Dios. Y entonces uno tiene que reforzarse y decirle, en el nombre de Jesús tienes que salir, Satanás. Tú no tienes parte ni suerte. Nosotros tenemos que ver eso. Entonces la gente quiere ver moverse en la iglesia, pero usted tiene que poner una parte. Yo tengo que poner otra parte. Usted quiere ver que en este lugar caiga oro del cielo. Empiece a pagar su oro también. Empiece a pagar un precio. Hay un precio, iglesia, que se tiene que pagar. Hay tiempo que se tiene que orar. Hay tiempo que usted tiene que dejar de ver televisión. Hay tiempo que usted tiene que dejar de asistir a cuanta fiesta le inviten. Hay tiempo que usted va a tener que dejar de comer y santificarse para que Dios haga algo y te diga en qué parte tienes que trabajar. Hay un tiempo, iglesia, donde usted te tienes que apartar y decir, Señor, ¿y ahora qué? Nosotros vamos a empezar en el mes de marzo 21 días. Y vamos a tener un ayuno de 21 días. Yes. Pero ese ayuno se llama el ayuno de Daniel, que comer puras legumbres. No vamos a comer carne, no vamos a comer tortilla, no vamos a comer pan. Ay, pastor, hay un precio que pagar, iglesia. Se tiene que pagar. ¿Sabe qué es lo que hace el ayuno? Cuando usted empieza a sujetar esta carne, ahí no va a ser dieta, solamente es ayuno, legumbres y todo. Y va a ver que usted va a quedar así como yo, de delgadito. Pero en ese ayuno usted se le van a decir cosas que se tienen que hacer. Y le voy a decir esto, escúcheme. Cuando el Señor mira un esfuerzo, Él paga. Él paga el esfuerzo. Empieza a mover su mano, porque la iglesia unida no puede ser destruida. No dicen los que andan corriendo ahorita, un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido, y claro, el diablo volteó la tortilla nomás. Para eso pónganse en unidad, pero en Dios no se pongan de acuerdo. Acá sí, pero allá no. Porque Él sabe. El diablo sabe que cuando una iglesia se une, híjole, hermano, el Espíritu Santo cae en la iglesia. El Espíritu Santo va a empezar a hablar en la gente, va a bautizarlo con su Espíritu Santo. Usted quiere ser bautizado, pague un precio. Hay que pagar un precio, iglesia. Las cosas de Dios son muy caras. Se paga con carne y se paga con sacrificio. Escuche esto, y es una gran verdad. Pero dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 12. Dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que empezar a ser instrumentos de justicia. Tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar la casa si primero no le ata? Un cristiano atado es un cristiano no útil. Las ataduras te impiden a ser participante de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es una atadura? Es una obra de la carne manifestada en ti que sale y gobierna tu carne. Es algo que no te deja moverte, porque tu carne está pegada a eso. Hay gente, hermano, que está pegada con ataduras de cosas. Usted ya no toma, no fuma, no dice maldiciones, pero tiene ataduras. Y ataduras se tienen que romper en la iglesia. En el altar se rompen las ataduras. No dice la palabra de Dios: y a causa de la unción el yugo se pudrirá y serán rompidas ataduras. Yo no tengo que ir, hermano, todos los días a la iglesia. Yo no sé, pero empiezas tú a poner excusas y empiezas a justificarte, y sin darte cuenta te están atando. Mira, hace unos días atrás, hermano, mi esposa y yo mirando el Discovery Channel, y yo nunca había visto cómo una anaconda se come a un ser humano. Y yo me quedé sorprendido como una víbora, como de 30 a 40 pies de largo, esa lo acecha.
Y fíjese, la anaconda, yo miré una en Perú cuando yo fui en Iquitos. Nos llevaron para el río Amazonas, pero tendría que sería unos 10 pies más o menos, y estaba delgadita más o menos así. Pero esa que yo miré en la televisión, hermano, estaba gruesota y estaba arriba del árbol. Cuando miró a un hombre caminar, vuela, hermano, y nomás lo agarró, se enredó y hasta que tronó, quebró todos los huesos. Lo que hace la anaconda, y empezaron a estudiarla, hermano, abre las quijadas así. Este lado de aquí de las quijadas, hermano, son como ligas, se abren. Y entonces agarra el cuerpo ya todo quebrado del ser humano y luego lo empieza a hacer así, mire, así, y lo va metiendo para adentro. Lo va, ¿cómo se llama? Swallow. ¿Cómo? Lo va absorbiendo así, mire, así. Suave. Se tarda 8 horas para meterlo, pero suavecito. Así, ya el hombre, hermano, y ese hombre tendría como 40 años. Pero esta lo agarró y lo tronó. Hermano, le brincaron los ojos, le salía la sangre por todas partes. Y luego cuando lo agarra, no lo agarra así derecho, lo agarra de lado. O sea, lo pone así de lado. Y de lado se lo empieza a comer así. Entonces, cuando el hombre este no aparece, lo empiezan a buscar. Y cuando la anaconda se come a un cristiano, ya no se puede mover. Ya no se mueve, hermano. Esa anaconda no se puede mover por días, porque se tiene que desintegrar lo que se comió. ¿Sabe lo que hace el diablo cuando agarra a un cristiano? Lo enreda, lo enreda, lo enreda. Y cuando ya está agarrado, le mata al espíritu. ¿Y sabe por qué la anaconda espera quebrar todo? Porque cuando luego están, el hombre se hace así, mire, ya no se detiene nada, el ser humano no se detiene. Cuando el creyente, su espíritu está muerto, Alex Campos venía oyendo el canto que dice que es el hombre de Dios, solamente es un muerto en vida. Caminas, tienes vida, pero no tienes espíritu. Ya no tienes contacto con Dios. El diablo te ha quebrado, te ha hecho así. Entonces él empieza a metérselo a él para empezar a meter sus trimañas del enemigo en nuestra mente. No me quieren, no esto y acá, y empieza. Entonces usted se empieza a desligar. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 15. Se empieza a desligar y se empieza a desligar, y hay una palabra que el mismo Jesús lo dijo, y yo quiero que lo tenga en mente. Cada vez que usted empiece a pensar así, escuche lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 15. La iglesia es la vid del Señor. Es la vid del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y ya vosotros estáis limpios por mi palabra que os he hablado. Escuche. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Escuche. Pare tantito, ahorita seguimos. Cuando usted viene a la iglesia, el Señor lo integra al cuerpo de Él. Yo me puse a pensar esto, hermano, cuando yo estaba haciendo este mensaje. Dije: Señor, en verdad yo creo que yo soy un producto importado a este país para dar fruto en este país. A mí el Señor me trajo de México. En 1978, hermanos, yo miré para este lado y dije: yo voy para allá. Cuando yo vine para acá, llegué a la ciudad más linda que yo pude haber encontrado, un Sodoma, Dallas, Texas. Íbamos al North Dallas. North Dallas es lo más feo de Dallas. A mí me encantaba Dallas, porque era party every night.
Yo trabajaba en una bodega de instrumentos y yo limpiaba, hermano, aquella bodega, había instrumentos, pero a mí lo que no me pareció y se me hacía fácil, que el mismo patrón mío me decía, saca los botes de la basura. Yo ignoraba lo que este hombre estaba haciendo, yo sacaba los botes de la basura y me dijo, no me los eches al dumpster, ponlos allá abajo. Así, ok, los meto, no, yo seguía otra vez. Y dice, ten, y me daba una cerveza para tomar, y yo andaba tomando y, híjole, cantaba y no, me limpiando, me gustaba mi trabajo, ¿no? Y entonces una vez me dijo, ya cuando nos íbamos, dijo, ve a los botes que sacaste de basura. Yo le dije, ¿y para qué si es basura, loco? Dijo, tú ve, tráetelos. Cuando recojo los botes, hermano, había grabadoras, había cámaras. Yo dije, que sí la sabe hacer. Hermano, yo empecé a trabajar ahí y le hablo a mi hermana, no, hombre, aquí está bien a todo dar, le dije. Ella vivía acá. Me dijo, ya van por ti, ya te quiero que te vengas para acá. Le dije, no, si Dallas está precioso. Fíjate, hermano, cómo Dios me importó de México para acá y uno sin saber las cosas. Entonces cuando Él viene cuando yo recibo a Cristo, el Señor me agarró la vida sucia que yo llevaba y la integró en el cuerpo de Cristo. Dijo, aquí es donde vas a dar fruto, no con cosas robadas, sino con cosas santas. Man. Oye, yo me quedé y dije, Señor, qué tremendo eres. Y yo empecé, y cuando empiezo a la iglesia, de veras, hermano, lo que hacía Jerry, yo lo hacía. Yo iba a la casa de mi pastor y a las 7 de la mañana le cortaba el zacate. Y andaba cortando el zacate y me decía, ¿qué estás haciendo? Le ando cortando el zacate y lo voy a llevar a almorzar, póngase listo porque te lo voy a llevar a almorzar. Yo iba y hacía eso. Yo no quiero que usted lo haga porque yo no quiero que usted lo haga porque lo digo, pero era lo que yo hacía. Y yo lo hacía, hermano. Y yo decía, ¿dónde le vamos a almorzar? ¿Dónde me quieres llevar? Donde quiera. Yo traía 20, 30 pesos, hermano, para llevarlo. Yo no ganaba tanto dinero, pero me gustaba comprar a mi pastor un café o algo. Lo llevaba y empezamos. Yo nunca me imaginé, escuche, que yo iba a ocupar el lugar de él. Ni por mi mente me pasaba. Nunca en mi vida, nunca me pasó ni un pelo que yo iba a ocupar el lugar de él. Yo dije, y cuando yo estaba haciendo este mensaje, le dije, Señor, qué tremendo. Yo sentí en mi corazón, yo fui importado de Nuevo Laredo para Oklahoma para dar fruto. ¿De dónde fue importado usted? ¿De dónde? ¿De dónde lo trajeron? Pues quién sabe, que a mí me aventaron aquí. No. Usted lo trajeron, Dios, en los planes de Dios. En los planes de Dios venía. Y el Señor dijo, no saben ni lo que voy a hacer contigo. Pero note, lo integró en la vida verdadera. Y el Señor dijo, aquí vas a dar fruto. Ni por mi mente me pasaba yo que un día iba a empezar a construir un santuario. No, hermano, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y lo tremendo de esto es que Dios empieza a traernos, no, hermano, nos va a traer la crema y la nata del mundo. Y lo va a traer y lo va a empezar a pegar. Entonces dice, ahora los he hecho un cuerpo, un miembro del cuerpo grande que es la iglesia del Señor. Y empiezan a dar fruto. Entonces el diablo dice, no, yo a este hombre no lo voy a dejar que Dios haga lo que quiera. Empieza a meter división. Y es cuando empieza, escuche lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo esto, dijo 3. Versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneces en mí. ¿Qué necesitamos? Ahora escuche, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará ¿qué? Diga conmigo, mucho fruto, porque separados de mí. La iglesia empieza con 11 apóstoles, porque Judas no estaba con él hasta después, lo reemplazaron. Después dice la Biblia que estaban en el aposento alto orando hasta que viniera la gloria de Dios. Había un montón, pero no todos esperaron hasta que cayó. Quedaron como unos 120. Y con esa congregación pequeña, Dios derrama de su gloria. Aquí vemos más de 120. Con esa persona que se unieron y empezaron a orar, yo me imagino le decían, Padre, derrama de tu gloria. Tú dijiste que ibas a investirnos del poder. Yo me imagino que ellos empezaban a orar y empezaban a clamar a Dios. Y dice la palabra de Dios que de repente
Vino el de repente, ¡pum! Cae fuego del cielo. Y toda la gente empieza a hablar en lengua. Cuando algo sucede, cuando Dios envía su de repente y la gloria de Dios cae en algo, prepárate, iglesia, porque va a haber mirones, va a haber necesitados, va a haber enfermos, va a haber personas que necesitan un milagro. Y algo Dios está, cuando Dios hace algo, la gente lo percibe. Iglesia, necesitamos que estar unidos, porque Dios quiere hacer algo en Oklahoma por medio de fe. Agrada a Dios. Dios es un Dios de excelencia. Excelencia. Dios no es cualquier Dios. Dios es un Dios de excelencia. Dios quiere lo mejor o nada. Cuando usted se va, cuando el Señor lo entregó, lo injertó en el cuerpo de Cristo, yo le digo, Padre, gracias que no contaste conmigo para agregar a Armando. Gracias. Gracias porque no me pediste permiso para contegrar a aquel. A ti te plació. Porque si hubiera sido mi opinión, le hubiera dicho, no, Padre, yo a este no lo quiero, aquel no lo quiero, ni aquel lo quiero. La iglesia hubiera estado yo solo. Pero gracias a Dios que Dios empieza a agarrar Juanito, Pablito, y empieza a agarrar y empieza a conectar. Lo tremendo de esto, iglesia, es que una vez que estás injertado, tienes que hacer lo que el Padre dice, no lo que tú quieres. Para que Dios empiece a darnos forma. Tal vez veníamos lambidos por el diablo, como la anaconda lambió aquel. Venimos lambidos del diablo y venimos todos quebrados por el diablo, pero Dios dice, de la nada vas a hacer algo. Yo le decía a mi esposa, yo platicaba con ella esta semana, le digo, qué tremendo, ahora sí que cumple la palabra de Dios, de la nada hizo algo. De la nada, cuando el mundo te desecha, entonces Dios dice, es tiempo de injertarlo en la iglesia, porque yo voy a hacer cosas maravillosas. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida. Yo creo que fe agrada a Dios. Va a tocar la ciudad de Oklahoma City. Dios va a hacer algo en esta iglesia, pero necesita de ti. Amén. Nos necesitamos. Voltea al que está enseguida y le, te necesito. Alguien dijo algo que me gustó mucho. De lo que Dios dio a la iglesia. Comenzó en unidad y va a terminar en una unidad. La iglesia que está unida, las fuerzas del enemigo no pondrán contra la iglesia. Yo creo que fe agrada a Dios no va a quedar excluida de todo esto. Necesitamos que entender que la unidad en nuestra iglesia es tener el mismo sentir, un mismo propósito entre nosotros mismos como miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a encontrar gente necesitada de un milagro. Escúcheme, usted tiene un miembro en su familia que necesita un milagro. Hágalo por ellos, únase a la iglesia. No vaya lejos. Tal vez usted tiene un hermano, un padre, un abuelo, alguien. Usted tiene a alguien. Usted necesita un milagro para ellos. Únase. El milagro tiene que suceder. Necesitamos un milagro. No podemos ayudar a nadie si no estamos en el mover de Dios. Cuando Dios no se mueve, nosotros no ayudamos a nadie. Yo le digo a la gente, usted no es digno de lástima de nadie. Cuando la gente le diga, pobrecito cristiano, dígale, yo no soy pobrecito. Vuelta y dígale, yo no soy pobrecito. Nadie es pobrecito. Usted está así porque usted quiere estar así. Si vemos cómo la iglesia del Señor crecía, la iglesia se multiplicaba. En el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta que nada se hubiera logrado si no hubiera estado una iglesia unida. Si usted como yo queremos ver lo que Dios quiere hacer aquí, le digo, usted va a tener que unirse a la iglesia. El año pasado, cuando yo me hablaba con mi esposa de lo que yo le decía, mira, yo quiero hacer diferente, yo quiero hacer esto en la iglesia. Hace un año atrás yo le dije al Señor, Señor, yo quiero pagar toda la iglesia, toda la deuda. Y el Señor me enseñó algo. La iglesia no se debe tanto. El Señor me dijo algo, dijo, empieza a hacer memoria. Y desde que yo les dije que esta propiedad estaba pagada, toda esta propiedad se pagó menos la de aquella. La gente empezó a disminuir. Para aquella está todo pagado. Se empezó a disminuir. El Señor me dijo, miras, cuando tú les digas que la iglesia está pagada, te vas a morir de hambre y toda la iglesia se va a ir para abajo. Porque cuando la gente no le interesa, usted no tiene que dar porque la iglesia necesita, usted tiene que dar porque usted necesita. El Señor me enseñó algo. Entonces yo le dije, ok, Padre, yo no voy a hacer eso, dime qué hago. El Señor me dijo, ensánchate.
Le digo, padre, y si batallé para hacer esto, ahora hacer aquello. Yo estaba meditando en esto. Fíjese que hay gente en la iglesia que ni siquiera dice un pío para lo que se está haciendo. Nada. Y esta semana yo estaba mirando, Señor, ¿qué hago? Y el Señor dijo, todos van a participar. Y me dio una estrategia. Escuche, me dio una estrategia. Nosotros vamos a añadir 684 pies más en esta iglesia. 6,084 pies. Nosotros vamos a extendernos para allá 62 pies. La ciudad me pide una puerta allá para emergencia y acá tengo una doble puerta para poder salir para allá. El arquitecto está trabajando con ello. Yo le dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y el Señor me dio una estrategia. A mí me encanta como Dios le dice. Son 6,084 pies. Divídelos en lo que cuesta. Y salió el pie a $25. Cada semana alguien tiene que poner un pie. Un pie terminado. Es lo que cuesta. $25, $45. ¿25? ¿Dónde está? Espérenme tantito, ahorita les digo. Sí, porque si no, entonces salimos en cuentas mochas. Y yo dije, Señor, qué tremendo. Digo, ya, si uno empieza a poner, esfuércese a poner un pie, esfuércese a poner 2 pies. Empiece usted a, espéreme tantito, ok. Ahorita lo hacemos y va a ver cómo va a salir. No. Si nosotros empezamos a mirar y hacer lo que se necesita, se va a dar cuenta que es más fácil de lo que pensamos nosotros. De veras. ¿Dónde está Tania? ¿Dónde está Tania? ¿Cómo le quedamos, Tania? Yo iba con Tania y me decía Tania, ¿es divided in what? 6,000? Ok. Ok. Ya lo pensé. Ok, ahí está. $25 el pie cuadrado. Son 6,084 pies a $25 el pie cuadrado. Y ese $25 cubre carpeta. Y sabe una de las cosas, yo le estoy creyendo a Dios hasta por todo el sonido que vamos a poner digital. Yo ya me cansé de vivir a pobre. ¿Alguien se cansó de vivir pobre? Ya me cansé de vivir con bocinas viejas. Yo voy a tener lo mejor. Ya mandé a hacer el presupuesto y me dijeron, pastor, nomás le cuesta $38,000 todo el sonido. Le dije, fácil. Yo te aviso cuando vengas y lo pongas. Y me dijo, es digital. Dije, es lo que quiero. Dustin, hermano, le pusieron digital en la iglesia de ellos. Dije, no puedo creer. En México tienen todo el sonido digital. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y viene ¿cuándo fue? El viernes. ¿Dónde estás, Marcos? ¿Dónde estás? ¿Cuándo fue cuando te miré ahí? ¿Jueves? ¿El sábado? No, aquí que estaba. Oiga, le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, pastor, todos los alambres están rotos. Dije, ¿cómo que están rotos? Dijo, ese aparato no sirve, esto no sirve. Dije, ya cállate. Dije, empieza a pegar porque tiene que servir. Cuando abramos para allá todo va a ir nuevo. Gracias por ese entusiasmo. Pero si usted me dice a mí, pastor, yo esta semana quiero poner 2 pies. Si en esta semana quiero poner 20 pies. Cada semana se van agregando los pies hasta que paguemos los 6,084 pies. ¿Ve cómo se necesita la unidad? Usted me dice, pastor, pero y es que yo no, usted tiene que, todos podemos. Yo pastoreo una iglesia no pobre. Yo pastoreo una iglesia de hijos de Dios que le van a creer, así como este muchacho le creyó para que le pagara a este hombre que le debía buen dinero, me imagino, porque trajo la promesa de $1,000. Yo no le pregunté cuánto le debía, ni me interesa, simplemente él trajo su promesa. Pero yo dije, así, yo voy a decir, ahora vienen los pies. ¿Cuánto van a donar pies? Que salga. Yo dono 2 pies, yo dono 4 pies, yo dono 5 pies. Y empezar, pero cada día usted puede donar un pie, cada servicio. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Ve? ¿Sabe cuántas sillas vamos a meter más aquí? Son 200 sillas más para acá. 200. Nosotros vamos a llegar de aquí para allá, vamos a tener 200 sillas más. Y todavía tenemos otra plataforma para allá donde se va a proyectar. Este lugar tiene que sentar 508 personas. Yo me voy a preparar para lo que Dios va a hacer en esta iglesia.
Yo voy a creerle a Dios porque yo tengo una iglesia que Dios me ha puesto a pastorear, que es una iglesia unida, es una iglesia rica. Oye, yo salí a mirar la vez que venía el hermano Julio, que le compró la carro a su esposa, nuevecito, la Honda. Le digo, wow, me encanta verlo. Y luego voy a ver a Ezequiel y a Flor, que traen una troca nueva. Oh my God, yo me gozo. Y luego el sábado venía Marcos con un troconón grandotote. Dijo, mire pastor lo que compré, gloria a Dios. A mí me encanta verlos prósperos, me gusta verlo, hermano, que Dios está haciendo algo, me gusta verlo. Y usted te dice, pues no, a ver cómo le hago para pagar. No le haga, empiece a creerle a Dios. Dios es poderoso. A mí me gusta que el pueblo de Dios traiga buenos caballos. ¿Cierto o no es cierto? Si los impíos tienen, ¿por qué los hijos de Dios no? Si los impíos, hermanos, se ponen y se juarean con su sombrerote y van a ron, ron. Yo dije, ¿cómo los hijos de Dios no? Los hijos de Dios también pueden. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nosotros tenemos que empezar a unirnos. Dios quiere hacer una explosión en fe, agrada a Dios. Dios lo va a hacer, pero necesitamos una iglesia unida. Quítate la manera de pensar pobre, porque Dios no es pobre. Yo le platiqué a alguien y le dije, yo sé lo que es vivir en pobreza. Yo sé lo que es. Y es feo vivir en pobreza, porque siempre está, no tengo. ¿Me prestas? Por favor, ayúdame. No. Hace años salí de ahí. Y cada vez que yo miro la gloria de Dios, digo, Señor, yo no entiendo la gente, hermano, que Dios los prospera y se hacen tacaños para la obra de Dios. No los entiendo. Porque dice la palabra de Dios, lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Yo quiero sembrar cosas buenas en la iglesia. Yo quiero dar a la iglesia lo mejor, porque a Dios se le da lo mejor. Él a mí me dio lo mejor, me dio su hijo. Y cuando Él me dio a su hijo, Él me dijo, mira, lo he dado porque te amo. Yo doy a la iglesia porque la amo, no doy porque necesita la iglesia. No, Señor, yo doy porque amo la obra de Dios y me gusta dar. Pero yo quiero, antes de terminar, se dé cuenta de esto. Usted es la iglesia del Señor. Dígale al que está enseguida, yo soy la iglesia del Señor. Gracias a Dios que no le pidió a usted opinión para injertar a su hermano en la vida de Dios. Le diré algo, fíjese, algo que me gustó algo. Me gustó a mí mucho lo que oí esto. Me dijo, es mejor besar la espina que agarrarla de frente. La espina de la rosa es mejor besarla que agarrarla de frente. Yo no le entendía. Pero escúcheme, esta es una rosa y tiene espinas. Usted no agarra la rosa de las espinas porque se va a doler, pero sí la puede besar de ladito, en lugar de agarrarla. Es mejor besar la espina que agarrarla de frente. Yo le dije, pero ¿qué punto trae ahí? Dice, sí, con nuestros miembros que el Señor Jesucristo injertó en la iglesia, hay que convivir con ellos, pero como Dios manda, no como nosotros queramos. Porque cuando nosotros queramos, no nos cae ni uno. No nos cae. Si yo le dijera, Señor, ¿cómo amo al hermano Constantino? No, así es. No, el Señor me dice, tienes que amarlo por esto y por esto y por esto. Como Dios dice. Porque si yo lo amo a mi manera, no lo amo. Entonces es como si usted quiere amar a una persona sin el amor de Dios. Y si usted quiere amar a una persona sin el amor de Dios, le voy a decir esto, escúcheme, es un amor interesado. Porque solamente le interesa lo que le puede hacer por usted y no lo que usted puede hacer por él. Por eso cuando usted agarra la espina, la rosa, y mira la espina, usted la puede besar de lado y no le pica. Pero cuando la agarra de frente, la avienta. Cuando usted va a amar a una persona, tiene que amarla como Dios dice, no como tú sientas. Porque si lo haces como tú sientes, no te cae. No lo amas. Y lo tremendo de esto, lo que me gusta el Señor que hace en la iglesia, es que Él trae del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Colombia, de Nicaragua, empieza a agarrarlo todos y Él hace una capirotada.
colores, sabores, ojos verdes, ojos negros, y empieza a conectarnos. Y cuando nos conecta, el Señor dice: únanse, voy a hacer con ustedes cosas maravillosas. La iglesia comenzó en unidad y va a terminar unida. Cuando la iglesia sucede algo, mira hermano, termino con esto, pero cuando yo me di cuenta, yo estaba allí en Miami, y cuando yo miré al apóstol Maldonado que les estaba hablando, él es bien enérgico. Y cuando él volteó y le dijo a los músicos: eso no, les hizo así. Yo me sentí mal, pero ellos cambiaron de tono para hacer lo que él decía. Yo le dije: Padre Santo, si yo le digo a estos cristianos, ¡no! Mira lo que me dijo. Me voy. Y dije: no, padre. El Señor me enseñó algo, hermanos. El Señor, sí, de veras. Cuando yo les digo a alguien no, hermano, agarran piedras para tirarle la primera piedra. Yo tengo que ponerme un escudo. ¿Sabe, hermano? Se requiere ser enérgico y obedecer, porque a veces a uno se les tiene que decir no, y a otros se les tiene que decir hazlo. ¿Por qué? Porque traemos diferentes actitudes. Cuando no estamos llenos de Dios, hay una capirotada de actitudes y caracteres. Entonces cuando Dios empieza a tratar con nosotros, Dios empieza a modificar ese carácter, porque entra el Espíritu de Dios. Entonces ya te dice: no, mijo, no lo hagas así. Ok, pastor, ok. Pero ahora te va a decir: no. Ok. Y se va. Yo le platicaba, de veras, hermano, de veras, no es un juego. Esta semana me resultó algo. Yo saqué a mi perro Nico a que fuera a hacer sus necesidades, y ese se empezó a jugar en la nieve y corriendo, y se fue y se buscó un amigo para jugar por allá. Y yo le dije: ven, y no se quiso venir. Yo le dije a mi esposa: mételo, ya me voy, tengo que ir a hacer unas cosas. Y luego me habla y me dice: ya lo metí. Entonces le dije: métemelo en la jaula y no lo saque hasta que yo vaya. Usted viera la cara que pone Nico cuando le digo: you a bad boy. Agarra los ojos y sale las orejas así. Le dije: you a bad boy, Nico. Y se queda así, hermanos. La que me está ayudando a entrenarlo me dice: háblale, cuando hace cosas mal, dile. Y yo le digo, y hace sus orejas caídas y sus ojos caídos. Dije: no te hagas. You a bad boy. No te voy a sacar de ahí. Y se quedó ahí. Y no te voy a dar de comer. Pero sale la abogada de él y dice: ay, mi perrito, dale de comer. Y le doy de comer. Pero viera los ojos que pone. De veras, pregúntele a mi esposa qué ojos pone. Él sabe cuando lo estoy regañando. Si yo vengo y le digo a este: te portaste mal. ¿Qué? Porque yo, nomás yo, y porque este no. Él fue. Y te voy a dejar sin comer. Fíjese, hermano, yo miré esto. El Nico es un animal y sabe cuando lo estoy regañando. Él sabe. La otra vez íbamos caminando y él iba a hacer su necesidad. Le dije: no, aquí no, vete más para allá. Lo agarré y se fue, se aguantó y hizo hasta allá. Yo le dije: no, aquí no. Oiga, quería hacer en el camino. Le dije: no, you're a nasty boy. Come on, let's go over here. Lo llevé y él aguantó, hermanos, y se fue, hizo para allá, hizo donde tenía que ser. Y yo nomás eché tierrita y vamos, corre. Fíjese, yo he llegado a mirar esto, hermano, y aprendo con este animal todos los días. Porque en la mañana cuando me levanto, y claro, después que oro, me levanto, voy y lo saco a caminar y va a hacer sus necesidades, y allá anda. Y a veces platico con él y vuelta y me queda mirando. Yo digo: ¿me entiendes, verdad? De veras, hermano, de veras, ¿sabes? De veras. He aprendido mucho con este animal que me dieron. Y a veces vengo caminando y digo: Señor, ¿por qué este así entiende? ¿Por qué? Yo le digo: tú no razonas, no piensas, pero entiendes. ¿Sabe, hermano? Yo me di cuenta de esto. Dice la Biblia que los que no entienden tienen el pensamiento embotado.
no les ha iluminado el evangelio, la luz del evangelio en sus vidas. Porque cuando a alguien se le revela el entendimiento de la palabra, es el primero que pega el brinco. Cuente conmigo, aquí estoy. Cuando la palabra se te revela y el entendimiento se abre, tú quieres ser de los primeros. Decir, yo hago lo que puedo, pastor. Por eso en esta noche, usted tiene que ser unido a la iglesia. Usted quiere ver que Dios haga algo en su vida. Usted tiene que pensar, yo quiero ser el primero. Quiero ser el primero. Si voy a dar una hora. Si yo voy a poner $1. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Yo creo en esta noche, hermanos, que Dios va a sacar de aquí, de esta gente pobre, a hacerlos ricos. Si lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con usted. Yo creo que Dios va a derramar de su espíritu en usted. Esa es mi oración. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que Dios quiere usar. Pero tiene ese hombre pagar un precio. Yo me uno a la visión. Porque Dios va a usar la vida de todos en esta iglesia. Incline su cabeza. Una iglesia unida. Gracias por sintonizar Fe Agrada Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Puedes llamar al 405-686-1889 en Oklahoma o al 1877-323-2506. Nuestro correo electrónico es feendios@fadokc.net. No te pierdas nuestro siguiente programa, todos los domingos a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Que Dios te bendiga y recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida.